Amén. Lindas canciones. Mi castigo Él tomó en sí, pena y muerte Él sufrió, mas con poder resucitó. Toda la gloria ¿a quién? ¿Hola? ¿Toda la gloria a quién? Al Cordero. Espero que lo cantaron pensando en lo que dice la letra y cantándolo para el Señor. Toda la gloria siempre pertenece al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo, capítulo 3. Hoy, si Dios quiere, terminamos este párrafo. Y quiero en la introducción que pega con el tema y también con lo que hemos hablado en la última semana, quiero comentar algunas cosas personales en la introducción que creo que nos permite introducir y también hay algunas cosas que quiero comunicarles. Cuando yo me di cuenta hace un rato que este iba a ser mi último año como pastor principal de la iglesia, también me di cuenta que el próximo libro que iba a predicar iba a ser mi último libro entero de predicar. Cosa que yo sabía desde que comenzamos este libro. Y bueno, ya me emocionaba eso todo este tiempo, aunque ustedes no lo sabían. Pero elegí 1 Timoteo porque está escrito, como hemos visto vez tras vez, en 1 Timoteo 3:15 dice que está escrito para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y vemos entonces cómo conducirnos, y vemos en capítulo 3 los requisitos para el pastor. Y como mencioné la semana pasada, ustedes a la noche, esta mañana lo mencioné a la gente de la mañana, que era nuevo para ellos, que a la mañana cuando lo predicaba, todos los hermanos estaban viendo lo que la Biblia dice sobre el pastor y enfocándose en mí, ¿no? Para ver si yo cumplía con los requisitos o no. Y ustedes a la noche cuando lo prediqué, estaban pensando en el futuro pastor, correctamente pensando en asegurar que el futuro pastor cumple con estos requisitos para pastor. Pero es interesante cómo cambia nuestro enfoque, pero los principios son siempre exactamente los mismos. Ahora quería comentar por un momento sobre lo que anunciamos la semana pasada, que esto es mi último año, porque había muchas preguntas en la semana y también la semana pasada estaba tan emocionada que no pude explicar bien algunos detalles y quiero hacerlo. Creo que pega bien con lo que estamos haciendo y creo que es importante hacerlo. Quiero que sepan por qué estamos tomando esta decisión en este momento. En primer lugar y sobre todo, el único que realmente importa es que creemos que eso es lo que Dios quiere. Tengo que decir, y ya lo he dicho antes, no es lo que yo quiero en sí. A mí me gustaría tener la fuerza que tenía hace unos años atrás y tener 30 años más o realmente 40 años más para pastorear a ustedes. Pero eso no es la realidad y estoy convencido que esto es el momento. Entonces, como siempre en la vida, intentamos hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. En forma más práctica, lo hacemos en este momento porque sinceramente el trabajo ya me supera. Hay cosas que me escapan, hay equivocaciones que hago ahora que no hacía antes, aunque siempre hacía equivocaciones, pero ahora son algunos que a veces me sorprendan. Hay dos cosas primordiales que me han afectado pensando. Uno es que hay cosas que no atiendo en la congregación, hay cosas que no atiendo. Porque no puedo, porque termina el día y estoy agotado y tengo que dormir algo y no atiendo cosas. Y por allí ustedes han observado eso, quizás no. Pero la cosa es que si no lo han observado todavía no cambia el hecho de que no están atendidos. Y cosas no atendidas en el largo plazo llegan a ser cosas no pequeñas, sino cosas grandes. Es como una infección que tenemos en algún lugar del cuerpo. Si tenemos una pequeña infección y sacamos lo que está causando la infección, es una pavada. Pero si lo ignoramos, lo dejamos, pasa tiempo, por allí terminamos perdiendo un dedo, un brazo o aún la vida. Entonces, sabiendo que hay cosas que no estoy atendiendo bien, eso me preocupaba bastante. También estaba pensando un momento, me gustaría hacer tal y tal cosa. Y después digo, pero yo ya no puedo hacer eso. O sea, cosas, nuevas cosas, más cosas para seguir adelante.
Y me viene a la mente a decir, si yo tuviera 40 años, ya estaríamos como iglesia proponiendo hacer esto y esto y esto. Pero no lo hago ahora porque sé que no puedo liderarlo, porque no tengo la fuerza para hacerlo. Y me di cuenta que entonces estoy frenando a la iglesia, quizás en algunas áreas donde debe avanzar, porque el que debe liderar el avance no tiene la fuerza y la energía para hacerlo. Me doy cuenta que el trabajo normal, no cosas extraordinarias, lo que hizo todos estos años, me deja agotado. Y quiero que sepan, y algunos van a entender muy bien esto y otros no, depende de cómo hemos trabajado todas nuestras vidas, en qué clase de trabajo andamos, etc. Pero lo que no encuentro la posibilidad de hacer en este momento de mi vida es llevar la responsabilidad del líder. Ser líder es mucha responsabilidad. Significa que realmente tenés que supervisar todo, tenés que ser el obispo, a veces tenés que tomar la última decisión sobre cosas, tenés que saber, por lo menos tenés que haber mirado en los hechos, haber orado mucho, haber pedido consejos y tomar una decisión que va a ser para la gloria de Dios y que va a ayudar a la iglesia. Y esas son cosas que son constantes, es parte de la vida del líder. A mí me encantan todas esas cosas. Pero hoy en día encuentro que mi cuerpo grita y dice, a vos te encanta, pero no funciona así ya en esta edad. Entonces, tomando en cuenta todas esas cosas, y juntando con eso, que yo estoy totalmente confiado y contento que el Señor, en mi opinión, ha preparado ya la persona que puede tomar mi lugar, mi puesto, el ministerio de pastor principal y llevar adelante la iglesia. Eso también es muy importante en cuanto a los tiempos y saber lo que y ver lo que Dios está haciendo. Así que quería darles algunos de esos pequeños detalles. Otra vez, no es que yo digo, bueno, ya está, yo no quiero trabajar más, quiero irme a dormir, quiero descansar. Yo no pienso descansar, pienso servir al Señor hasta el día que muero. Pero necesito buscar ministerios donde no lleva esa presión del líder que a mi edad ya no lo puedo llevar adelante. Ahora, habiendo dicho eso, les animo a que disfrutemos de este año juntos, ¿no? No es el tiempo para parar, no es el tiempo de tomar una pausa o de contemplar cosas, es un tiempo para seguir glorificando a Dios, seguir cumpliendo con la gran comisión. Vamos a estar celebrando este año en muchas maneras, al fin de año, la fidelidad del Señor por los últimos 40 años. Queremos que sea un año de pensar, como es un año que termina en cero, lo damos más importancia, pero es un momento de enfocar en lo fiel que ha sido Dios y Él va a seguir siendo fiel, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y este año, mi último año de ser pastor principal, va a ser la iglesia del Dios viviente. Y el próximo año, el primer año del próximo pastor, va a seguir siendo la iglesia del Dios viviente. Y eso es lo que siempre hemos enseñado y siempre creemos eso, pero es el momento también de ponerlo en práctica. Ahora, después de 1 de diciembre, quiero que oren por nosotros. Mi deseo es, como mencioné en algún momento, que me den algún título de copastor, aunque no pienso estar aquí todos los domingos ni nada de eso, pero quiero trabajar en las iglesias hijas, las iglesias hermanas, y aquí también en distintas maneras, como el Señor me permite. Quiero dedicarme a la facultad con mucho más tiempo que en el pasado, y también, como he dicho a ustedes, todas las cosas que son los temas legales de las iglesias que yo necesito llevar a su conclusión o llevar a tener todo en orden, que ya desde hace años no estaban en orden. Ahora, una cosa más quiero decirles antes de seguir un par de cosas. Primero, les pido por favor que no, y escuchen lo que voy a decir, espero que lo entiendan, por favor que no romanticen mi pastorado. No hagan eso. Yo conozco iglesias donde el pastor fundador termina su pastorado y hacen un pequeño altar en el fondo con su foto y flores, un montón de cosas, y el resto de la historia de la iglesia están pensando en él. O están alguien diciendo, ¿qué vamos a hacer como iglesia? En vez de decir, ¿qué piensa Dios? Dice, ¿y qué piensa el pastor que ya no está con nosotros? No, ¿qué importa lo que piensa el pastor que no está con nosotros? Recuerden cuando están pensando en el pasado, una vez que yo no estoy como pastor principal, que todo mi pastorado fue imperfecto y todos los años tuvimos
desafíos y cosas que tuvimos que superar y tuvimos victorias solamente por la gracia de Dios. Entonces les recomiendo que cuando no soy el pastor principal, que se olviden de mí. ¿Sí? Cuando están pensando en cosas y si vamos a hacer esto, si vamos a hacer el otro y todas esas cosas. Ahora, y escuchen, esto es importante. Una vez que yo no soy el pastor principal, nueva gente va a venir. La iglesia va a seguir creciendo. Esa nueva gente van a decir, es este pastor Reinaldo de quien hablas, ¿quién es? No me importa, no lo conozco. No hagan que ellos sientan que perdieron algo, sino hacerles entender la verdad que entraron en la iglesia en cierto momento. Esto es nuestro pastor. Dios le puso acá para liderarnos, para alimentarnos, para guiarnos, para pastorearnos. Y vamos adelante cumpliendo con la gran comisión. Pero quiero que eso sea claro. Ahora, si quieren honrarme, si alguno dice, sí, queremos hacer algo para honrarte, déjame decirte lo que puedo hacer para honrarme, lo que realmente me honraría y honraría mis 40 años de pastor de esta iglesia. Primero, sean fieles a la palabra de Dios que he predicado. Eso es lo que importa. Sean fieles a la palabra. No vayan pensando qué haría Reinaldo, sino vayan pensando qué dice la palabra de Dios que Reinaldo siempre nos predicaba. ¿Sí? Y así vamos a estar bien. Y número 2, si quieren honrarme, dejen que el próximo pastor les pastorea. ¿Sí? Porque si el fin de mi ministerio es que no están dispuestos a ser pastoreados por alguien más, entonces fracasé. Así que, por favor, que hagan eso, piensen en eso, estén pensando en esa forma. Entonces, les animo en este momento a que seguimos sirviendo al Señor a full y que oren por el comité pastoral, oren por el próximo pastor, oren por la iglesia en este momento, que la transición sea en este año fabuloso, y oren por nosotros, porque no es fácil para nosotros, les aseguro. Es muy, muy difícil para nosotros todo esto, pero es lo que Dios quiere. Entonces, oren para nosotros, para que podamos ver lo que viene después y cómo debemos también movernos en este tiempo. Así que, habiendo dicho todo eso, vamos a mirar otra vez en capítulo 3, a ver los requisitos para los pastores. Ahora, vimos ya hace 2 semanas, vimos que el llamado al ministerio en 1 Timoteo 3:1 es un llamado divino. Es un llamado de Dios. Dios llama a los hombres. Los hombres no deciden quién va a ser un pastor. Es un llamado divino. Nos dice en Mateo 9:38 que debemos orar al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Es Dios que envía a los obreros. Entonces, debemos entender que el pastorado es un llamado divino. Es algo especial que Dios ha hecho. En segundo lugar, vimos que el pastorado es una obra buena. Y ya hablamos de que algunos pastores difaman el pastorado, pero en la palabra de Dios y delante de Dios es una obra buena. La obra de predicar la palabra, enseñar la palabra, alimentar a la congregación, equipar y preparar a la congregación para servir a Dios, proteger a la congregación de falsa enseñanza, orar por la congregación. Es una obra buena. Vimos que es un deseo bueno, desear el pastorado. No es malo desearlo. La palabra significaba tener una pasión fuerte, querer tener ese lugar. Si ese deseo viene de parte de Dios, es un buen deseo. No es suficiente el deseo, pero es bueno tenerlo. Y ese deseo debe llevarnos a tener el anhelo, o como dice en nuestra traducción, aspirar al cargo, que significa que no solamente tenés un gran deseo de ser un pastor, sino que te esforzás para cumplir con estos requisitos espirituales, para prepararte, para estudiar, para aprender, para que el día que el Señor te aparta para el ministerio, podés tener un pastorado que glorifica a Dios. Vimos también cómo debemos responder. Cada hombre que conoce a Cristo como Salvador debe haber dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. O como dijo Pablo en el día que se convirtió, ¿qué quiere que yo haga? Y decir al Señor, yo estoy listo y preparado para servirte en el pastorado si tú me llames. Dios no va a llamar a todos los hombres a ser pastores, pero va a llamar a algunos. Y a los que Él llama, esos hombres privilegiados deben decir, aquí estoy listo. Y hemos visto que como iglesia debemos orar al Señor de la mies, que Él envíe obreros para que haya muchos obreros. Debemos animar a los
hombres, normalmente jóvenes, pero no necesariamente los hombres que tienen interés en servir en el ministerio. Debemos identificar a los que Dios ha llamado porque vemos el fruto en su ministerio de una persona una persona llamada por Dios. Y después, cuando llega el momento, debemos enviarlos o soltarlos o llamarlos si fuera como pastor de nuestra propia iglesia. Todas esas cosas hemos visto ya. Pero después vimos que con un llamado divino, un llamado a una obra buena, un llamado que es deseable, que también tiene requisitos altos. Y vimos, y quiero que observen en versículo 2 y en 3 y en 6 y 7, tiene la frase, un obispo debe ser. Y hemos visto que la palabra debe ser es la palabra es necesario que sea o es obligatorio. Y todo lo que vemos en versículos 1 a 7 son requisitos no negociables, son requisitos, no sugerencias, son requisitos para cada pastor. Entonces, Pablo, en el mensaje que comenzamos la semana pasada y terminamos hoy, Pablo nos informa de los requisitos no negociables para todo pastor. Vamos a leer ahora, capítulo 3, 1 en adelante. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Ahora, todo lo que vemos en este pasaje, quiero que sea aplicado, como la semana pasada, a cualquier hombre que está pensando en el ministerio. Debe ver todos estos requisitos y darse cuenta que tiene que cumplirlos. También esto se aplica a toda la congregación cuando pensamos en el pastor presente, en un pastor futuro, a cualquier persona que entre en el ministerio como pastor, es llamado, nombrado por la iglesia y como iglesia debemos asegurar que cumple con todos estos requisitos. También cuando estamos mirando en estas cosas y aplicándolos, podemos ver como iglesia, cómo debemos responder a los pastores que tenemos hoy o también en el futuro. Entonces, comenzamos a ver la semana pasada 4 evidencias de la calificación de un pastor. Y la semana pasada vimos la primera evidencia de su conducta observable y que su conducta observable sea impecable. Vimos la semana pasada 12 atributos de su conducta, 12 maneras en la cual, o 12 características del pastor que él tiene que tener. Vimos que no significa que no peca, porque somos pecadores, salvo por gracia. No debemos llevar estos requisitos a tal punto que nadie puede cumplir con el pastorado porque tiene que estar sin pecado. Pero por otro lado, no podemos decir, no importa, nadie puede cumplir con estas cosas, así que el pastor no cumple al 100%, pero es mejor que la mayoría. Esto tampoco son 12 atributos en el cual podés sacar un 8, es decir, ¿cómo saliste con este examen? Tuve un 8. No podés tener un 8, tenés que tener un 10. O en este caso tenés que tener un 12. No es que podés cumplir con 11, faltar uno y ser un pastor. Tenés que cumplir con los 12 atributos y también todo lo que vamos a ver hoy. Entonces la primera evidencia fue que su conducta observable es impecable. Número 2, comenzando hoy en versículo 4, la segunda evidencia de la calificación de un pastor es que su familia es gobernada bien. Su familia es gobernada bien. Dice así, versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, antes de ver los detalles acá, quiero que observen que esto es el único de los requisitos que es lo que yo diría que es predecible. Por eso quiero decir que hay un requisito, tiene que gobernar bien su casa, pero después en versículo 5 dice, con una pregunta retórica, si el hombre no sabe gobernar su propia casa, y la pregunta retórica indica, no va a poder gobernar la iglesia. Entonces,
aquí Pablo hace un argumento de menor a mayor. Si el pastor en su hogar es como un termómetro, eso indica que es un hombre que sabe gobernar. Porque si no puede gobernar su casa en una relación íntima con pocos integrantes y él siendo la cabeza de la familia, él estando en la casa, pero él no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va entonces a gobernar la casa del Dios viviente con muchos más integrantes y con mucho menos contacto diario como él puede tener con su familia? Entonces es un requisito, pero también es un requisito que nos ayuda como iglesia a identificar un hombre, porque podemos ver si él sabe gobernar su casa, y si sabe gobernar su casa no significa que es un pastor, pero significa que sabe gobernar su casa, entonces quizás puede gobernar la iglesia, pero si no puede gobernar su casa, no puede ser pastor porque no cumple, pero también nos indica que no va a gobernar bien la iglesia tampoco. Entonces, dice aquí en versículo 4, él tiene que gobernar su casa. La palabra gobernar significa ejercitar la posición de lideranza. Él tiene que dirigir su familia, tiene que liderar, tiene que cuidar, tiene que ser la cabeza en su hogar. En 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hogar es el hombre. Él tiene que someterse él a Cristo, como nos dice en 1 Corintios 11:3, la cabeza del hombre es Cristo, él es cabeza de su esposa y ellos crían a sus hijos. Entonces él tiene que liderar, tiene que ser la cabeza. Ahora dice que tiene que gobernar bien. Ahora la palabra bien es una palabra relativa, no me gustan palabras relativas, pero por allí una persona vea bien en una manera y otros vea bien en otra manera y uno dice, bueno, no es perfecto, pero es bien. Comparado a mi familia, es bien, ¿no? Es relativo. Pero la palabra en sí, en griego, significa llegando a un alto nivel de excelencia y expectativa. Está gobernando a su familia correctamente, aceptablemente, con excelencia. Así que, aunque la palabra sea subjetivo, la palabra en sí significa un poco más fuerte que bien, significa excelencia total. Y dice que debe gobernar bien su casa. Ahora, la palabra casa, la palabra oikos, algunos de ustedes conocen esa palabra en griego, y la palabra economía viene de la palabra oikos, significa el hogar, la casa. En la casa romana eso significaba que el hombre tenía que gobernar a su esposa, a sus hijos, si tenía siervos, a los siervos, significa que tenía que encargarse de los animales, significaba que todo lo que estaba en todo su hogar, él estaba encargado. Él tenía que liderar, él fue responsable. Entonces, otra vez, aunque va a nombrar y enfatizar aquí en versículo 4 a sus hijos, esto significa también que el pastor tiene que gobernar a su esposa. En 1 Corintios 11:3, que hice referencia pero no lo leí, dice, pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces el pastor, esto es para todo hombre, pero es un requisito para el pastor que él tenga a Cristo como su cabeza y que él lidera a su esposa. En Efesios 5, 22 y 23 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Más adelante, creo que la semana que viene vamos a ver versículo 11, si miren allí en sus Biblias, y allí Pablo habla de las mujeres. Hay una discusión si está hablando de las esposas de los diáconos o la esposa de los pastores y los diáconos. Por ahora no quiero meternos en eso, lo vamos a ver más adelante, pero son requisitos para las esposas de líderes de la iglesia. Y dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, el pastor tiene que liderar a su esposa de tal manera que ella sea una mujer digna, no calumniadora. Deben entender que la esposa del pastor probablemente sabe más de lo que está pasando en la iglesia que nadie. Entonces, si es una calumniadora, si no sabe guardar su lengua, la esposa del pastor sola puede destruir la iglesia, ¿no?
Tiene que ser una mujer que sabe dominar su lengua, no calumniadora, sino sobria y fiel en todo. Fiel en todo. Entonces el pastor tiene que gobernar a su esposa. Pero quiero también que sepan que el ministerio para la esposa del pastor es muy difícil. Y como iglesia deben entender eso. Yo conozco a muchos pastores que han perdido su ministerio porque su esposa no soportaba todo lo que incluía el ministerio. Muchas veces la esposa tiene que llevar el estrés económico. Muchos pastores no están bien pagos y tienen dificultad, y el pastorado produce ciertos gastos más. Gastos de hospedaje, gastos de ropa, gastos de cosas que quizás otros no necesariamente tienen. Pero el pastor sale, visita a los hermanos, prepara sus mensajes, está contento en el ministerio, pero la esposa, que normalmente tiene que tratar de hacer que la entrada pastoral alcanza para toda la familia y que pueden cubrir todas las cosas que están pasando. Entonces cuidan a sus pastores y date cuenta de que hay gastos de más. Algunas mujeres de pastores no soportan las críticas hacia su marido. A veces alguien critica al pastor y el pastor lo escucha, y no todos los hombres, pero muchas veces nosotros los hombres lo tomamos bien y seguimos adelante, no nos importa. Pero a veces la esposa escucha las críticas a su marido y sabe quién criticó y le cuesta perdonar, le cuesta aceptar, le cuesta esas críticas constantes. Hay que orar por la esposa del pastor, que puede perdonar, que puede tener en orden todas esas cosas. Dije esto a la mañana y hablé con Cristina hoy a la tarde. Nos reímos porque ella tiene un dicho que me dice a mí cuando estamos caminando y estamos hablando de algo de la iglesia, y siempre se dice en chiste, pero también es una verdad que aprendimos hace mucho. Y ella me dice cada rato, ella dice: el único que ha ganado el derecho de criticarte soy yo. Así que yo tengo el derecho de criticarte, yo me dedico a eso, que nadie más lo debe hacer, ¿no? Y hoy estamos hablando de eso y ella me dijo, sí, es así. Pero es difícil a veces para la esposa del pastor escuchar y ver esas cosas. Así que animan a ellas. Algunas tienen que tener cuidado porque siempre en cada iglesia hay hermanos que utilizan la esposa del pastor como un canal de información al pastor. Ustedes no hacen eso. Yo diría que virtualmente nunca pasa. Pero cuando fuimos jóvenes pasaba bastante. Entonces uno dice, bueno, quiero comunicar con el pastor, pero no me animo a hablar con el pastor. Quiero hablar con el pastor, pero él me va a decir que no. Entonces voy a hablar con la esposa del pastor. Si hablo con la esposa, yo sé que la información va a llegar al pastor. Así que eso va a ser Eso existía antes de que había internet, antes de que había email, antes de que había todas esas cosas. Y peor todavía, otra versión de lo mismo, es que algunos creen que si yo hablo con la esposa del pastor, ella puede influir a su marido. Entonces, si digo al pastor tal y tal cosa, me va a decir que no, pero si yo puedo convencer a la esposa del pastor de que yo tengo razón, ella vive con el pastor. Y ella le va a hablar, y ella le va a decir, y al final voy a lograr lo que yo quiero, porque ya tengo la esposa del pastor en el medio. Hay gente que hace eso. Nosotros no permitimos eso. Cuando Cristina viene con una información así que alguien le ha dicho, yo digo, bueno, ahora lo sé, pero hasta que esa persona me hable no voy a responder, porque tiene que hablar conmigo. Y siempre digo a ella, decirle a esa persona que habla con el pastor. Eso es un tema pastoral, que habla con el pastor. Pero tienen que no hacer eso y tienen que apoyar también a la esposa del pastor y respetar a la esposa del pastor por no ponerle en esa posición. Hay algunos que luchan en el pastorado por la esposa porque en algunas iglesias esperan que la esposa del pastor sea el encargado de reunión femenina, el encargado del ministerio de niños, que toca el piano o que hace algo con la música, y eso es lo que hace una esposa del pastor. Ahora quiero decirle que ninguna de esas cosas están en la Biblia, que la esposa del pastor tiene que hacer esas cosas.
Casi todas las iglesias que yo conozco en toda Argentina, la encargada de la reunión femenina es la esposa del pastor. Casi todos. Realmente el único que sé que no es así es aquí. Nuestro grupo de líderes de reuniones femeninas invita a mujeres, normalmente esposas de pastores de otras iglesias, a venir a ser oradores en ciertas actividades. Cuando hemos decidido a quién invitar, yo les invito y les digo a ellos: por ahora podés comunicar conmigo sobre la fecha, decirme que podés venir o no, y después ponemos a una de las líderes de la iglesia encargado de comunicarse con esas personas para planificar todo lo que es su momento de venir a compartir. Pero sabe que casi todos casi todas ellas, una vez que les he invitado, se comunican con Cristina. Cristina, gracias por la invitación. Sí, me gustaría ir a la reunión femenina. Y Cristina no está en el grupo de líderes, no tiene nada que ver, pero le escriben a ella, porque suponen que ella está encargada. No está encargada. En un momento en su vida fue encargada, por años trabajaba allí, por años trabajaba en culto de niños, por años ha sido pianista, pero en cada uno de esos lugares trabajaba preparando personas para tomar esos lugares, y ninguna de esas cosas es lo que hace una esposa de pastor. ¿Qué hace la esposa de un pastor? Es fiel a su marido. Le acompaña a su marido en el ministerio y cumple con estos requisitos que recién leí en versículo 11. Eso es lo que hace una esposa de pastor. Y ojo que la esposa del pastor no es la pastora, ¿no? No por ser esposa de pastor es pastora. Yo personalmente no creo que la esposa del pastor es llamado al ministerio, es llamado a ser la esposa de su marido y su marido es llamado al ministerio. Entonces ella acompaña a su marido en el ministerio. Y eso significa que su trabajo principal es acompañar a su marido en el ministerio. Y eso es un trabajo tremendo. Doy gracias a Dios por una esposa que me ha acompañado todos estos años. En los años cuando todo va adelante, en los años cuando han sido graves problemas para enfrentar, en los años o momentos cuando alguien está diciendo qué bueno que salió eso, en los momentos que alguien está diciendo qué desastre que fue eso, en lo bueno, en lo malo, todos los días, todas las horas, todos los años, una esposa que me acompaña. Y es importante eso, porque si mi esposa me dice, ¿sabe qué? Vos no eres pastor más, porque no te acompaño. ¿Sabe qué? No soy pastor más, porque es un requisito que yo gobierno bien mi casa. Entonces, ubiquen bien como iglesia lo que la Biblia dice sobre la esposa del pastor y oren siempre por las esposas de sus pastores, porque su tarea no es fácil, es difícil. Ahora, después, específicamente aquí dice que gobierna toda su casa, incluyendo la esposa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Tiene que gobernar a sus hijos. Hijos sujetos significa hijos obedientes, hijos subordinados, hijos bajo control, sujetos a su padre, que también es el pastor de la iglesia. Dice con toda dignidad, significa que son dignos de respeto, es seriedad, y dice toda dignidad, así que es un alto nivel de que ellos necesitan ser obedientes, bajo control, dignos de respeto, como demostrando que el pastor ha gobernado bien su casa. Ahora déjame compartirles en el pasaje paralelo sobre los requisitos para pastor lo que dice en Tito 1:6. Tito 1:6 dice así: lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Así que allí dice que los hijos de los pastores tienen que ser creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, obviamente, si el pastor es joven y tiene un bebé que recién nace, él no va a ser creyente todavía. Pero está diciendo que si el pastor es grande y sus hijos no son creyentes, él no debe ser pastor. Y si sus hijos llegan a cierta edad y no son creyentes, es un requisito que él, gobernando bien su casa, que sus hijos sean creyentes. Ahora yo me he preguntado, y ahora le voy a dar la solución que yo lo doy.
Si el Señor llama a uno al ministerio y esa persona predica el evangelio a sus hijos, pero el pastor no puede asegurar que sus hijos sean salvos. La salvación de sus hijos depende de la obra del Señor en sus vidas. Como siempre decimos, Dios no tiene nietos. Confiar en Cristo como Salvador es una decisión de cada persona delante de Dios y depende de que Dios lo habrá llamado desde antes de la fundación del mundo y que le haya, por su gracia y su iluminación y su regeneración, haberle salvado en este momento. Entonces, ¿qué culpa tiene el hombre que es pastor que sus hijos después no se conviertan? Ahora, eso es mi pregunta, pero lo que dice la palabra de Dios es que, claro, la salvación es una decisión personal del hijo y también depende de la obra de Dios totalmente. Pero me dice también que si el pastor tiene hijos ya grandes que no son creyentes, que él es descalificado. Y mi conclusión es que el mismo Dios que llama a pastores al ministerio es el mismo Dios que ha llamado a las personas a la salvación desde antes de la fundación del mundo. Y entiendo de todo lo que estos pasajes nos dicen es que Dios no va a llamar al ministerio una persona por lo cual Él no ha también llamado a sus hijos a la salvación. Entonces, si los hijos no son salvos, simplemente nos indica que el hombre no es llamado. Así que tenemos que acompañar al pastor en orar por la salvación de sus hijos. Y Tito dice que tienen que ser creyentes. Tito también dice que tienen que ser no acusados de disolución ni de rebeldía. No acusado de disolución significa no acusado de desenfreno, de imprudencia, de vivir vidas descontroladas. No acusado de rebeldía significa no acusado de ser no sumisas, desobedientes. Entonces, debe ser que los hijos no pueden ser acusados de rebeldía o falta de respeto a su padre o falta de sumisión en el hogar, porque si es así, demuestra que el pastor no está gobernando bien su casa. Ahora, quiero decir aquí también algo muy importante, tanto para pastores futuros como para la iglesia. Tener los hijos bien gobernados es la evidencia del llamado de Dios al pastorado, pero no es el propósito de la disciplina a los hijos. Voy a repetirlo y después le digo lo que quiero decir, es muy importante. Gobernar bien a los hijos y tenerlos en sumisión es evidencia de su llamado al pastorado, pero no es el propósito de la disciplina. El pastor nunca debe decir a sus hijos, portate bien, ¿no te das cuenta que soy el pastor? Porque ¿qué va a entender de eso el hijo? Va a entender que lo que está haciendo está mal porque yo soy el pastor. Y si yo no fuera el pastor, bueno, sería mal todavía, ¿no? Pero quizás no lo estaría retando. ¿Por qué le voy a retar a decir no hagas algo que es malo porque yo soy el pastor? No hagas algo que es malo porque es malo. Y si no es malo, pero puede ser mal interpretado, entonces no lo corrijo porque no es malo. Pero no debo decir nunca eso. No es la motivación correcta. Debo enseñar a mi hijo a hacer lo bueno porque agrada a Dios y evitar lo malo porque agrada a Dios. Entonces, en vez de decir portate bien, no te das cuenta que soy el pastor, mejor decir portate bien porque eso agrada a Dios. Y si enseñamos a nuestros hijos, los pastores, la diferencia entre bien y mal y los gobernamos bien, como estamos viendo en este pasaje, van a ser sumisos, van a ser obedientes, no van a estar desenfrenados, van a ser una bendición para la obra de Dios y van a demostrar que los pastores saben gobernar a la casa. Pero déjame decir también que la iglesia tampoco debe decir a los hijos de pastor, especialmente cuando son chiquitos, ¿vos haces eso siendo hijo de pastor? ¿No? Eso no sé si pasa hoy en día, porque mis hijos son demasiado grandes para que eso pase, pero cuando eran chiquitos pasaba. Alguna maestra cuando estaba portándose mal en culto de niños decía, vos te portás así, sos el hijo del pastor. Y pobre mis hijos, porque ellos estaban como, ¿y quién me llamó a mí a ser hijo del pastor? ¿No? ¿Por qué tenés que decirme eso? Y era incorrecto decirle así. Si estaban portándose mal, no era ni peor ni mejor porque era el hijo del pastor, necesitaban ser corregidos y punto. Así que el enfoque aquí no es en los hijos.
El enfoque es en si el pastor sabe gobernar su hogar. Obviamente los hijos van a dar evidencia si él sabe gobernar o no. Pero el enfoque no es, ese hijo arruinó el ministerio de fulano. No, ningún hijo puede arruinar el ministerio de nadie. El ministerio de alguien puede ser arruinado porque él no gobernó su casa. La responsabilidad tiene el pastor. Así que los hijos de los pastores no van a ser perfectos. Son pecadores igual como nosotros los pastores. Pero esto es un requisito. Y cuando vemos un hogar de un pastor lleno de personas hijos desenfrenados, acusados de rebeldía, acusados de grandes cosas, que sea verdad, indica que el pastor no sabe gobernar su casa. Y después en versículo 5 tenemos la prueba, dice que si un hombre no sabe gobernar su propia casa, y viene la pregunta retórica, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y la respuesta a la pregunta retórica es, no puede. No puede. No sabe, no sabe gobernar su casa, no entiende cómo, no tiene esa habilidad, no tiene esa disciplina, no lo ha logrado. Entonces va del menor a mayor. Si no puede gobernar esta cosa pequeña, ¿cómo va a gobernar esto? Si no puede gobernar una casa con su familia, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y la pregunta retórica es para decir que no puede. Así que debemos orar por nuestros pastores, orar por la salvación de sus hijos, orar por el crecimiento espiritual de sus hijos, orar por sabiduría del pastor en el hogar. Y encima con todo eso, a veces el pastor tiene la presión de que hay cosas que tiene que hacer para la congregación y hay cosas que tiene que hacer para su hogar, y necesita equilibrar esas dos cosas porque él tiene responsabilidad en los dos lugares. Necesita de nuestras oraciones para que pueda gobernar bien su casa, para que su casa, su hogar sea un crédito a su ministerio cuando está gobernando también la iglesia del Señor. Eso es la segunda evidencia de un pastor que es calificado. Tercera evidencia, versículo 6. Su experiencia en Cristo le hace maduro. La tercera evidencia es que su experiencia en Cristo le ha hecho maduro. Dice así, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La palabra en griego es neófito, aquí está traducido recién convertido, una buena traducción creo. La palabra en sí significa no uno que es plantado recientemente. Ahora, otra vez tenemos una palabra relativa, la palabra recientemente, que es reciente. Para uno reciente es la semana pasada, para otros es el año pasado, para otros es hace 10 años. No significa que alguien tiene que llegar a tener 20 años en el Señor hasta que ya no es convertido recientemente. La idea del versículo es que no ponemos en el ministerio a alguien que es inmaduro espiritualmente, que es inmaduro. Debe ser no un neófito, no alguien nuevo y no alguien que falta madurez. Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos, quiere decir que no ordenes a personas al ministerio con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo allí es que no te apurás a poner a alguien en el ministerio, tenga el tiempo para observarlos, tenga el tiempo para ver si son maduros, toma el tiempo para asegurar de que cumplan con estos requisitos. Y aquí la exigencia es que no sean inmaduros. Ahora, es muy importante para la iglesia que no sean inmaduros, pero también es importante para la persona, porque miren versículo 6 que dice cuáles son las consecuencias de poner en el ministerio a un neófito, un recién convertido, un inmaduro. Dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El primer peligro es que se envanezca, que tenga soberbia. La palabra envanecerse significa ser creído, inflado, envanecido. Cuando una persona inmaduro es nombrado a ser un pastor,
es muy fácil, es muy posible que por su inmadurez, de pronto está por primera vez en su vida delante de la gente. Y está aquí en el púlpito y todos los ojos están mirando en él. Quizás en toda su vida nunca tenía más que 6 ojos mirando en él. Pero ahora todos están mirando en él. Todos están prestando atención a lo que él dice. Parece por primera vez que sus palabras tienen gran importancia. El pastor inmaduro comienza a administrar y dice, vos hacés tal cosa. Y después está como, lo hizo. Le mandé a hacer algo y lo hizo. Nadie nunca me dio bolilla en mi vida antes, ¿no? Yo mandaba a gente a hacer cosas antes y me dijeron, tomátela, buscalo vos. Entonces comienza a dar órdenes por todas partes y todo el mundo responde porque es el pastor. Y van respondiendo. Y él está pensando, mira, qué sabio que soy, qué poder que tengo, mando a la gente, ¿qué más puedo mandar? Después algunos se acercan y dicen, ay, qué bueno que sos, qué buen pastor. Nunca tuvimos un pastor como vos, sos espectacular. Y él es tan tonto para creerlo. Dice, sí, Pedro y Pablo serían con envidia de mí. Ellos nunca tenían un pastorado, un ministerio como tengo yo. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Porque la persona es inmaduro. Es inmaduro y escucha esas cosas y ve esas cosas y no sabe manejarlo. Es nuevo en la fe, es joven, es un neófito y no sabe responder. Entonces dice que es el peligro que se envanezca. Le pasa lo que Pablo dijo en Romanos 12:3 cuando dijo, en virtud de la gracia me ha sido dado, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Allí en Romanos Pablo está diciendo, no vayas pensando más alto de ti mismo de lo que debes pensar. Todo lo que haces, lo haces por los dones y las habilidades que yo te he dado. Y todo lo que estás haciendo debes pensar, dice, sanamente, pensar correctamente, pensar de acuerdo con lo que Dios está haciendo por medio de ti en el ministerio. Eso Romanos 12 para todos los creyentes. Entonces, si nombramos una persona inmaduro, el peligro número 1 para él es que se envanezca. Ahora, si ponemos una persona maduro en el ministerio, ya por definición, él va a haber entendido lo que Jesús dijo a los discípulos, y eso es que el que es mayor en el reino de Dios es el siervo, es el que sirve. Y va a ir al púlpito no para recibir aplausos, sino para servir. Y va a administrar no para que la gente responda, él que sea un gran dictador, sino para servir, para facilitar, para ayudar a todos, usar sus dones en la obra de Dios. Cuando alguien le dice qué buen mensaje porque le quiere animar, él se da cuenta que es un instrumento fallado humano, pero por la gracia de Dios pudo comunicar unas verdades de la palabra de Dios que edificaran a los hermanos. Entonces da gracias a Dios y gloria a Dios que como siervo pudo alimentar a su gente. El maduro va a ser un siervo y va a tener humildad y no va a ser llevado por todas esas cosas que le puede llevar tener un lugar público por primera vez en su vida. Y dice en versículo 6 que hay otro peligro, porque si cae si se envanezca, dice que cae en la condenación en que cayó el diablo. ¿En qué cayó el diablo? La Biblia no nos dice mucho de lo que pasó con el diablo antes del huerto de Edén. Pero Ezequiel 28:17 está hablando de Satanás y dice esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Allí encontramos que Satanás enalteció su corazón, era el más hermoso, tenía más esplendor, se corrompió y el Señor lo arrojó en tierra y algún día el Señor lo va a arrojar al lago del fuego por toda la eternidad. Entonces aquí Pablo está diciendo, ten cuidado porque esto es el mismo pecado en el cual cayó Satanás y no querés caer en la misma condenación en que cayó el diablo. Saben que Dios aborrece la soberbia.
En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice Dios. Él aborrece el orgullo y la arrogancia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No queremos un pastor que Dios está resistiendo. Un pastor soberbio, dice la Biblia, que Dios lo va a resistir. Y si Dios está resistiendo a nuestro pastor, ¿qué esperanza hay para la iglesia? Pero si un pastor es humilde, entonces el Señor da gracia. Eso es el pastor que queremos. 1 de Pedro 5:5 dice, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Dice realmente la misma cosa en otro lugar así. Así que no ponemos a un inmaduro, porque se va a envanecer, va a caer en la condenación del diablo, va a ser con soberbia, Dios lo va a resistir y va a tener consecuencias negativas para él y también para la iglesia. Ahora, pero déjame decir aquí que ser maduro o no maduro no es un tema de edad cronológica, no es tema de edad. He conocido muchas personas de muchos años y aún muchos años en el Señor que no fueron maduros. Y he conocido a jóvenes que por su dedicación a la palabra de Dios y su compromiso con el Señor, que llegaron a ser maduros muy rápidamente. Timoteo mismo fue joven, la Biblia nos dice que fue joven, y Pablo le dijo así a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y dijo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces Pablo dice, no dejen que ellos te den cuenta porque eres joven. Porque tú eres un hombre que puede ser un ejemplo delante de ellos en tu palabra, conducta, amor, fe y pureza. Porque eso demostraba su madurez. Así que sea joven y no dejen que aprovechen de eso, pero como joven demuestra la madurez de un hombre maduro en el Señor con estas características que vemos aquí. Así que hermanos, no obligues ni ahora en el futuro que el pastor tenga 50 años de vida, 40 años de creyente y que ya esté prácticamente para jubilarse antes que lo permite ser un pastor. Estamos mirando en si no es un neófito y que si es maduro espiritualmente para poder ser un pastor. Pero no podemos un inmaduro, porque su soberbia será la ruina de él y la ruina también de la iglesia. La cuarta y última evidencia se encuentra en versículo 7. La cuarta evidencia es que él tiene que tener un buen testimonio delante del mundo. Un buen testimonio delante del mundo. Dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Ahora observen el versículo, la palabra debe gozar, otra vez es la misma palabra que vimos en otros lugares, que significa es obligatorio, es necesario también de una buena reputación entre los de afuera. La palabra reputación, en griego la palabra mártir, que originalmente en griego no significaba alguien que murió por su fe, sino significaba alguien que daba testimonio de su fe. Como muchos en aquel entonces que dieron testimonio de su fe, murieron por su fe, llegó a nosotros como la palabra mártir, que significa morir. Pero realmente la palabra simplemente significa dar testimonio. El pastor debe dar testimonio delante del mundo de su fe. Debe tener un buen testimonio. Un testimonio creíble, un testimonio, una atestación de carácter y de conducta. Y debe mantener esa reputación delante del mundo, aún en un mundo hostil. Porque muchas veces hay personas en el mundo que les encantaría ayudar a ver que un pastor caiga. Aún el mundo, cuando hablan con un pastor o cualquier de nosotros, si tenemos un testimonio con ellos, puede sentir que nosotros somos como un símbolo de su propio pecado, porque se dan cuenta de su pecado y nuestra presencia nos hace pensar en su pecado. Entonces, le gustaría bajarnos, nos gustaría dañarnos, nos gustaría encontrar una falla en nosotros.
Pero el pastor tiene que tener un buen testimonio delante del mundo. Aún así, en 1 de Pedro 2:12 dice, para todos hermanos, dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Está diciendo, aún delante del mundo, que nuestra conducta sea irreprochable para que los que nos calumnian, en algún momento tienen que darse cuenta que no es así, glorificar a Dios mismo. El pastor tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. También significa que el pastor necesita dar un testimonio afuera. No es el punto principal, pero está incluido en este requisito. Un gran peligro para los pastores, pueden orar siempre por sus pastores por eso, es que los pastores terminamos totalmente enfocados internamente en la iglesia, porque eso es nuestra vida. Tenemos que predicar a los hermanos, enseñar a los hermanos, preparar a los hermanos, proteger a la iglesia. Y terminamos trabajando todo nuestro tiempo dentro de la iglesia. Y eso no es malo, simplemente que es la realidad. Mientras tanto, estamos predicando a ustedes que debemos ganar el mundo para Cristo y animando a ustedes a compartir el evangelio con los que están afuera. En el trabajo, ustedes en el trabajo se encuentran con personas que necesitan el evangelio, pero en mi trabajo no encuentro con muchas personas así, porque son ustedes. Y hay muchos lugares donde ustedes pueden compartir el evangelio, pero el pastor también tiene que estar compartiendo el evangelio, y a veces es un desafío para el pastor. Pero no cambia el hecho de que es parte de su ministerio también. En Colosenses 4:5, hablando para todos, dice, anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y 1 Pedro 3:15 dice, para todos, no solamente pastores, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar, desensañate todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que llevar el evangelio también para afuera. Entonces deben entender que el pastor necesita dedicar toda su vida a la congregación, pero también necesita parte de su vida fuera de la iglesia. Y es importante entender eso, animarlo a hacerlo. Yo vivo en un barrio cerrado, ustedes saben eso. Después de 14 robos, hace 6 años, entramos en un barrio cerrado. Una vez que entramos en el barrio cerrado, dijimos, bueno, el Señor nos puso acá, nos gustaría evangelizar a esta gente. Nosotros caminamos 8 kilómetros por día, cruzamos con mucha gente. Nadie te habla, nadie te dice nada, nadie te responde. Saludamos, hablamos inglés por allí, pero también español para que sepan que tengan curiosidad. Cuando cruzamos con alguien tratamos de, pero nadie habla. Todos tienen su mundo en otros lugares, no en el barrio, y es bastante difícil hacerlo. Vamos a todas las actividades que hace el barrio. A veces hacen cosas culturales, hacen cosas de música que son muy lindos. Hacen ventas y tratamos de aparecer en todas las cosas que hay porque queremos conocer a la gente, pero vamos a un evento donde hay unos músicos, estamos allí. En todos los eventos donde asistimos conocimos a un matrimonio, creo que tienen 90 años, tienen también un departamento en el centro y nunca están en el barrio. No hemos visto a ellos desde el año pasado cuando los pudimos conocer. Estamos luchando y buscando, queremos tener una puerta abierta. Ahora, en las últimas 2 semanas en nuestro barrio habían 4 robos. En nuestro barrio no hay robos. Hay alta seguridad y todo el mundo vive allí para no ser robado. Pero han sido 4 robos, bastante importantes, pero no de afuera. El perímetro no ha sido violado, sino es alguien de adentro. Entonces, el viernes que fue feriado, hicieron una reunión del barrio. Entonces fui a la reunión, quería saber qué era la característica de los robos y cómo eran, qué estaban haciendo, porque también me interesaba. Y también voy a todas las actividades que puedo dentro del barrio. Pero nunca vi tantos del barrio. Todo el mundo estaba allí. El salón estaba lleno, había 2 salones, había gente allí también en esos lugares. Y comenzaron a tratar el tema. Ahora,
Yo no pensaba decir nada, solamente estaba allí para escuchar y para ver. Soy más o menos nuevo después de 6 años, porque la mayoría están allí por muchos años más. Pero la reunión duró 3 años, sí, parecía 3 años. 3 horas, 3 horas. Y al final decidí hablar, porque habían algunas cosas que no estaban diciendo que a mí me parecía importante decir. Lo que quería decir es pararme y decir, nos equivocamos en una cosa al principio, que no oramos antes de comenzar. Eso es lo que quería decir, ¿no? No estaban tratando el tema con Dios, ¿no? Estaban tratando el tema buscando culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Es Prosegur? ¿Es la comisión de seguridad? ¿O es los vecinos que entran? ¿O es uno que, qué sé yo, ¿viste? No escuché tantas acusaciones en mi vida que todos estaban acusando el uno al otro. Pero lo único que quiero decir es que por fin pude decir algo, y aunque no pude testificar, me hubiera gustado, no pude hablar abiertamente del Señor en ese momento. Lo único que puedo decir es que puse otro tono a la reunión, y cuando terminé, todo el mundo me aplaudió, todos me dieron un aplauso. Yo estaba, mirá. Y cuando terminó la reunión, habían personas que he tratado de conocer, pero no pude conocerlos nunca. Y cuando terminó la reunión, me dicen a mí, ¿cómo es tu nombre? Reinaldo. ¿Qué es tu apellido? Bueno, gracias por lo que dijiste, eso fue muy bueno. Y es como que después de 6 años me integré al barrio, ¿no? Y no era fácil. Pero oren por eso, porque viviendo allí quiero tener un ministerio allí. Y estoy orando que lo de ayer habrá abierto esa puerta. He ido a muchos eventos donde nadie me hablaba y me quedé allí mirando y saludando a quien podía, pero nada. Pero ahora hay gente que quiere conocerme. Y eso no me importa en cuanto a qué bueno que me quieren conocer a mí, pero es mi campo. Y todos tenemos un campo así, pero los pastores también tenemos que hacer eso. El pastor Javier es copastor acá, él practica deportes allí afuera de la iglesia. Eso le da contacto con gente que no es de la iglesia y da oportunidad a compartir el evangelio. Hay otros pastores nuestros que también practican deportes. Conozco pastores que son técnicos para equipos de niños, para que puedan tener contacto con la comunidad y compartir el evangelio. Conozco a pastores que son bomberos voluntarios para que puedan participar en la comunidad, hacer algo para la comunidad y participar y tener la oportunidad de compartir el evangelio. Me acuerdo hace muchos años atrás que el dueño de un gimnasio de artes marciales, creo que es evidente de quién estoy hablando, me invitaron a enseñar administración de empresas a todos los dueños de los gimnasios de la Federación de Taekwondo. Me acuerdo cuando me invitó, que no le dije nada en el momento, le dijo, bueno, voy a orar sobre eso, pero mi primera idea fue, ¿por qué me estás invitando a eso? Estoy reocupado, hay tanto para hacer en la iglesia, yo sirvo al Señor. ¿Por qué voy a enseñar administración a los que tienen gimnasios? Porque al final a mí, si el gimnasio anda bien, por allí, uno allí, entonces estaba por decirle que no. Estaba pensando, bueno, no tengo tiempo para una cosa. Me gusta la administración, pero no voy a hacer una cosa así. Y mientras que oraba y pensaba en algún momento, no sé cuándo, y digo, no, como decimos nosotros, qué salame que sos. Vas a tener por todo un día, quizás un sábado, todo un montón de personas que no conocen a Cristo como Salvador, que quieren que vos le enseñás. A propósito, oren, porque la próxima vez que vamos a hacer así es este sábado. Creo que lo hemos hecho 8 o 10 veces, no sé, sobre los años. Y cuando voy allí, en la primera sesión, yo le voy a decir, quiero presentarme. Yo voy a estar hablando de administración de empresas y quiero comunicarles 2 cosas. Primero, quiero presentar a mí mismo. Soy Reinaldo Cell, soy de Estados Unidos, vine acá hace 43 años, tengo mis hijos, pero ahora, si realmente querés conocerme como profesor, te voy a decir lo más importante que tenés que saber de mí para conocerme.
Y lo más importante de conocerme como tu profesor o como persona es que yo nací en pecado, estaba en rumbo al infierno, pero el Señor me amaba y envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Él resucitó y algún día alguien me habló de eso. Yo acepté a Cristo como mi Salvador y eso cambió mi vida. Eso es lo más importante que podés saber de mí. Y la segunda cosa que les digo es que ahora vamos a estudiar administración de empresas, y esto es nuestro libro de texto, la palabra de Dios. No usamos otro, la Biblia. Y les digo, algunos de ustedes no creen esto, pero eso no cambia el hecho de que es la palabra de Dios y todo lo que dice de administración es verdad y le va a servir. Y después, cuando voy enseñando los principios, predico el Evangelio vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero mira una cosa, casi rechacé esa oportunidad, porque mi enfoque siempre es adentro y mi enfoque principal debe ser adentro. Pero recuerden y animan a sus pastores también a tener lugares en su vida donde pueden hacer lo que nosotros les animamos a ustedes a hacer, que es predicar el Evangelio también a los que están afuera. Y algunas veces va a ser porque uno participa en deportes o en distintas cosas según el caso. Pero el requisito aquí es que tenga buen testimonio con los de afuera, que tenga un buen testimonio. Y dice, versículo 7 otra vez, que tenga una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Él también puede caer si no cumple con este requisito. En primer lugar, puede caer en descrédito, en desgracia, en deshonra. Si su vida en la iglesia es una vida y su vida allí afuera es otra, si está enseñando a la iglesia a amarse con el amor del Señor y está peleado con todo el mundo allí afuera, en algún momento sus dos mundos van a chocar. Y cuando chocan, él va a caer en descrédito, va a caer en deshonra. Su hipocresía personal va a traer desgracia y él va a estar arruinado, pero también él puede arruinar el testimonio de la iglesia cuando su vida afuera no es con buen testimonio. Entonces, el requisito es que también el pastor tenga buen testimonio con los de afuera. Y termina aquí Pablo diciendo que caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En el lazo del diablo, la trampa del diablo, el cepo del diablo. El diablo quiere atrapar al pastor, ya hablamos de eso antes. El pastor Satanás pone un blanco en el pastor. Sabe que puede hacer mucho daño a la obra de Dios y puede hacer al pastor caer en el lazo del diablo. Entonces, otra vez, oren por sus pastores. Satanás anda como un león rugiente, es estratégico, lo vimos la semana pasada. Él quiere arruinar a sus pastores, oren por sus pastores, porque estos requisitos son muy grandes. Y recuerden una vez más, que todos estos requisitos que ahora hemos visto, no es suficiente que el pastor cumple con todos menos uno. Tiene que cumplir con todos. Y entienden también lo siguiente, si vos no sos un pastor, pero vos decís, esto es un buen criterio, yo voy a tratar de vivir de acuerdo con este criterio, y te dedicas a vivir de acuerdo con este criterio, pero vos trabajás en cualquier otro trabajo del mundo, si vos fracasás en uno de estos, quizás hay consecuencias, pero no vas a perder tu trabajo, no vas a perder tu vida, no vas a perder muchas cosas probablemente si violas una de estas cosas. Va a ser una deshonra al Señor y desobediencia de tu parte. Pero date cuenta que un pastor es llamado por Dios y eso es su vida. Dedica años preparándose para ser un pastor. Y si él cae en el lazo del diablo, en la trampa del diablo y no cumple con uno de estos requisitos, él pierde su ministerio, pierde su pastorado, pierde la cosa por lo cual se ha preparado toda la vida, pierde todo. Y un pastor es consciente de eso y también del alto nivel de requisitos que hay. Necesitamos de sus oraciones. No necesitamos que digan, bueno, no importa, entonces faltaste en 1 o 2, lo vamos a perdonar y dejarlo así. Debemos perdonarlo, pero no debemos tenerlo en el ministerio. Estos son requisitos. Así que,
Recuerden, en conclusión, que el pastor y su familia no serán perfectos. No debemos exigir que los hijos de los pastores sean como angelitos andando por allí sin fallas y que el pastor también esté sin pecado. Eso no es lo que está enseñando, pero sí está enseñando que debemos ver como requisitos no negociables que su familia esté bien gobernado. Estos requisitos son no negociables. Y para los hombres que quieren ser pastores, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, esto es tu criterio mínimo. Es tu mínimo. Estas cosas tenés que hacer. Así que si deseas el ministerio, si deseas ser un pastor, también anhelás, recuerden que la palabra anhelás significa esforzarte a mirar en estos requisitos, esforzarte a estudiarlos uno por uno, esforzarte a meditar en ellos y ser obedientes a ellos, a cumplir a ellos, a aprender bien cómo manejar ellos, porque podés desear ser un pastor por el resto de tu vida, pero si no cumplís con estos requisitos, te quedás afuera. Iglesia, aprendemos de versículos 1 a 7, estos son los requisitos, no aceptamos menos. El pastor no va a ser perfecto, pero tiene que cumplir con estos requisitos. Así que, como iglesia, oramos al Señor de la mies que envíe muchos más obreros a la obra. Oramos en este momento por el comité pastoral que va a estar trabajando para presentar un candidato para la votación de la iglesia. Oren por el comité, todo el proceso. Oren por todos los hombres, mayormente jóvenes de la iglesia, que tienen el deseo de ser pastores, que puedan realmente integrar estas cualidades en su propia vida para que puedan realizar el ministerio que ellos desean en sus corazones. Y por favor que estén orando por los pastores presentes que ya tienen, porque cumplir con estas cosas no garantiza que mañana no los cumplimos. Entonces, no se olviden de orar por sus pastores, no esta semana o la semana que viene o mientras que estamos en 1 Timoteo. Sus pastores necesitan de sus oraciones siempre, porque estos requisitos son muy altos. Quiero terminar por decir que este capítulo va a terminar más adelante cuando llegamos a los últimos versículos, diciendo que todo esto es tan importante porque estamos aprendiendo cómo conducirnos en la iglesia del Dios vivo, y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De la iglesia sale la verdad. Y si tienen sus Biblias abiertas todavía, en capítulo 3, versículo 16, dice, resume qué es esas verdades. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Cristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es importante cómo conducimos, cómo gobernamos a la iglesia, porque esto es el mensaje de la iglesia. Dios tomó carne, fue vindicado en el Espíritu, que significa la obra del Espíritu en resucitarlo, fue visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y hoy está a la diestra de Dios en el cielo. Y si estás aquí en esta noche, escuchaste todo este mensaje que es para pastores, futuros pastores y la congregación con respeto a sus pastores, pero si no conoces a Cristo como tu Salvador, quiero decirte en esta noche que Dios mismo tomó carne. ¿Y por qué hizo eso? Juan 3:16 nos dice, porque Dios amó tanto a ti, quien envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, tú, que crees en Él, no se pierda, sino que tengas vida eterna. Vos no podés llegar al cielo por tu cuenta. El que llega al cielo tiene que ser porque no tiene ningún pecado en su cuenta en contra de Él. Y vos no podés borrar tus pecados, no podés dejar de pecar. Ningún rito religioso te borra tus pecados. La única manera de entrar al cielo es si alguien haya pagado la cuenta por tus pecados. Y la persona que hizo eso fue el Señor Jesucristo en la cruz. Él murió en tu lugar. Él resucitó. En esta noche te ofrece lo mismo que ofreció a todos nosotros, y la gran mayoría de nosotros hemos creído. Él te ofrece hoy el regalo de la vida eterna. Él te dice en la palabra de Dios, yo morí en tu lugar, yo morí por tus pecados, yo pagué la cuenta por tus pecados, todos tus pecados fueron cargados sobre mí. Y como yo pagué la cuenta por tus pecados, ahora yo te puedo ofrecer
libremente y gratuitamente la salvación por fe en el Señor Jesucristo. Así que si estás presente hoy y no estás seguro de ir al cielo, no estás seguro que tus pecados están perdonados, habla con Dios en tu corazón. Él está presente, Él puede ver tu corazón. Y decile al Señor, reconozca delante de Él que eres pecador y que necesitas que Él te salva. Y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Él murió por tus pecados, pero Él resucitó para darte vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus instrucciones. Ayúdanos, Señor, especialmente en este momento de la historia de nuestra iglesia, a entender estos requisitos, saber cómo aplicarlos, no exigiendo que un pastor esté sin pecado, pero sí reconociendo que tiene que cumplir con estos requisitos. Así que pedimos que guíes al comité pastoral, que nos guíes como iglesia, que el proceso sea todo bien ordenado y unánime, mientras que pasamos estos pasos mirando en tu palabra. Pedimos, Señor, por los que deseen ser pastores, que puedan mirar en estos requisitos y dedicarse a cumplirlos. Pedimos por nosotros que ya somos pastores, que nos cuides, que nos guíes y que nos des la disciplina y la obediencia constante para que nosotros tampoco caigamos. Pedimos, Señor, que tú nos guíes en todas estas cosas. Y, Señor, si hay alguien presente en este momento que no conoce a Cristo como su Salvador, pedimos que pueda estar confesando delante de ti en este momento que es pecador y que necesita de Cristo, y que ponga su fe en la obra de Cristo en la cruz en esta noche. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.